otra vez a torear un viento distinto. Y luego llegar a París, donde el contraste también era enorme entre la vida de la capital de México y la que vivimos los que tuvimos la ocasión de vivir en Europa. Las andanzas en París nos tocaron juntos, un contraste muy grande, y lo supo asimilar. Y como dice una canción que cantaba Edith Piaf, no me arrepiento de nada. Muchos de los compañeros que salimos a estudiar, ya sea en la capital, ya sea al extranjero, adquirimos el síndrome del complejo del ustedes no saben nada, yo sí sé. Y entonces vienen las falsas barbas, las poses de sácale punta, que no se adaptan al regreso, no les cabe la grandeza que vivieron a lo pequeño que resulta ser Monterrey o la capital de la República. Roque torea el viento otra vez, lo torea allí, lo torea en Estados Unidos y lo torea otra vez en Inglaterra, regresa a México y se readapta perfectamente a la vivencia mexicana. Y eso hace también cuando le encomiendan misiones diplomáticas, como consejero cultural o como embajador, en tierras muy contrastantes. Imagínense ustedes hace 60 años, 50 años, el choque en los hábitos que había en Moscú versus Morelos o Terán. Tremendo. Roque siempre respetó sus orígenes, que esa es una de las bellezas de memoria. Él, con esa poesía narrativa que escribía Lucas, pues reafirma su origen, reafirma la querencia por sus raíces y siempre continuaba con sus tradiciones. Este libro de Roque tiene una narrativa efectivamente poética, una descripción histórica de acontecimientos y de hechos que están ahí para ser recogidos como parte de la historia de lo que sucedió en esa época que le tocó a él vivir en determinadas latitudes, sin renunciar a sus tradiciones. Yo platicaba con su esposa, con Rosmarie, a quien tuve el gusto de conocer en París, cuando Roque y ella eran novios, que la primera vez que probó el machacado con huevo fue allí en París, cocinado por Roque. Él no narra, el libro tiene, aparte de la narrativa poética de los hechos y acontecimientos históricos, una serie de pinceladas de buen humor que son las anécdotas de él, y siempre se ha caracterizado por ser un extraordinario cuentista. Su charla es muy amena. A veces sus cuentos son cuentos, son invento, son fantasía mezclada con realidad, pero siempre muy amenos. No cuentan aquí en el libro una tradición que él guardaba con su familia, increíble de relatar, ¿verdad? ¿Qué traes ahí, Roque? Hay un expediente
un folder con plástico. Dijo, pues si lo adivinas, te lo regalo. ¿Cómo iba a adivinar? ¿Qué creen que traía en ese folder forrado de plástico? Chicharrones de puerco, de los que hacen aquí, prensados, que le mandaba por correo su hermana para mi hermano Roque, y le entregaban los carteros ahí en la ciudad universitaria de París, ahí sus remesas de delicatessen norteñas. Yo no sé qué comería en Moscú, pero su vida está plagado de eso, de esa riqueza. Y cuando regresa de sus misiones diplomáticas muy interesantes, eso que dice Lucas de la calidad de la novela policíaca, de los capítulos de suspenso de una novela policíaca, nos van a encontrar en el relato de la época cuando fue embajador en Argentina. ¿Qué va a pasar? Ya dieron, van a dar el golpe, lo darán, ya lo dieron. ¿Qué pasó? ¿Quién vive? ¿Quién entró? ¿Quién no entró? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo le damos el salvoconducto? Todo eso prende al lector, porque con maestría describe episodios verdaderos. Sí, por eso los contenidos del libro también son históricos, son registros históricos. Y hay una cosa muy curiosa que se contiene en el propio libro de por qué se decide hablar de memoria en esa dicotomía de verdad y de invención. Porque cuando está reconstruyendo los hechos de la vida diplomática, va a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le pregunta a uno de los encargados del archivo que le brindara los informes que él rendía como parte de sus actividades en las distintas embajadas, de sus misiones, y le entregan unos expedientes ahí inocuos que no decían nada más que pagó el vale, se le enviaron tantos pesos, tiene tanto personal, la nómina del año fue tanto, el presupuesto aprobado. Entonces dice, bueno, pues me tengo que ya no fiar de documentos que me iban a servir para alimentar mi texto. Pues ¿de dónde? Pues de los recuerdos, de la memoria. Y por eso se pone a recordar y a contar las cosas como él dice, que evocando a Inclán, como él dice que cree que fueron o que quisiera que fuesen, no necesariamente como fueron. Tiene un mérito de un registro, insisto, muy valioso para los que les guste la literatura y para los que les guste la historia. En la parte final, con esto concluyo, tiene una cita que me voy a permitir leer. En la parte final de su película, que empieza en el llano y regresa al llano, dice: vuelvo otra vez a visitar la casa de mis padres, donde
crecí arropado por tantas presencias, entre ellas el golpe de azares que trae el aire desde la huerta de naranjos. Todavía se conservan los mezquites que dieron sombra a mi casa. Algunos de ellos deben tener más de 150 años, pues mi padre me contó que cuando él era niño ya estaban estos y otros más aquí, que con el tiempo han venido sirviendo de apoyo a las bugambilias. Creo que se han protegido recíprocamente. Soy testigo de las tardes frescas que procuraban y siguen procurando estos mezquites, así como de sus sabrosos frutos, que me traen muchos recuerdos de infancia. De aquí partí y regreso ahora, pero no para concluir mi camino, pues fue en este sitio donde me nació la inquietud por buscar siempre nuevos proyectos, nuevas motivaciones y nuevos horizontes. Aquí me encuentro simbólicamente con el último borrador de estas memorias que llevo más de un año escribiendo y 80 años viviendo. Las vuelvo a leer, a repasar y a reinventar a la sombra de un naranjo. A ver qué se me ocurre mañana. Enhorabuena, Roque. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo con respeto al ingeniero Rogelio Garza Rivera, secretario general de nuestra universidad, al representante del señor rector, a la doctora Carmen Carrión, y saludo con gran afecto a mis amigos Lucas de la Garza, el señor gobernador Jorge Treviño, y a una persona a quien aprecio y admiro desde hace mucho tiempo, al embajador Roque González Salazar. Una biografía es la historia de una vida. Una autobiografía es la historia de una vida narrada por su protagonista, el de la propia biografía. El sentido etimológico de autobiografía dice todo. Auto es propia, bio vida y grafos escritura. En esta vida que los humanos tenemos, todos tienen una historia que contar. Muchos tienen una historia que contar y que compartir. Pocos son los que tienen una historia que contar para escribir. Más pocos aún los que tienen una historia que contar, que escribir, para publicar. Y solo unos cuantos pueden contar una historia, escribirla, publicarla y también considerar que esa historia tenga un valor por su testimonio histórico, por mensajes que trascienden y por su calidad literaria. La obra que hoy se presenta, de memoria, de Roque González Salazar, es una de estas excepciones. A mí me llamó mucho la atención el título que Roque determinó para su obra. Le puso de memoria, que es aquello que se recuerda y que se puede decir y volver a contar y a repetir. Recordando algunas de las autobiografías más relevantes que representaron algo en mi vida, recuerdo las memorias de Adriano, a la que les puso el nombre de Confesiones, o las de Pablo Neruda, a la que les llamaba Confieso que he vivido, las de Winston Churchill, que eran memorias, así se llamó, en tiempos de guerra, o las de Charles de Gaulle, volver a vivir. Recordar para revivir y para contar
es además no solamente un simple ejercicio de mnemotecnia, sino que es también evocación con nostalgia y con sentimiento.